Bueno, vamos directos al grano. Hoy nos adentramos en un misterio médico alucinante. Uno que literalmente cambió el curso de la historia humana para siempre. Vamos a hablar de una mujer cuyos tejidos han salvado la vida a millones de personas, a pesar de que ya lleva más de 60 años fallecida. Es una historia, bastante compleja, porque aquí la ciencia biomédica más puntera choca de frente con unas realidades durísimas sobre raza y clase social. Así que poneos cómodos porque este es un relato extraordinario sobre uno de los mayores secretos de toda la biología moderna. Fijaos en este número. 50 millones. Se dice pronto, Pero 50 millones de toneladas métricas es el peso estimado de una línea celular humana muy específica que ahora mismo está creciendo en laboratorios de absolutamente todo el planeta. Es una locura, la verdad. Sobre todo si pensamos que una sola célula no pesa prácticamente nada. Para ponerlo en perspectiva, los científicos calculan que si pudiéramos poner todas estas células cultivadas en fila, una detrás de otra, podrían dar la vuelta a la Tierra 3 veces. Increíble, ¿verdad? Vale, vamos a desgranar esto un poco. Pensemos en avances globales asombrosos, el desarrollo de la vacuna contra la polio, la fecundación in vitro, o hitos históricos en la quimioterapia, la clonación y hasta pruebas de gravedad cero en las primeras misiones espaciales. Pues todos estos milagros médicos provienen de una única herramienta. Todo nace de una línea celular anónima con el nombre en clave ELA, una línea que lleva reproduciéndose sin parar más de medio siglo, revolucionando la virología por completo y, claro, generando unos beneficios inmensos para la industria farmacéutica mundial. Pero, oye, apartemos la vista del microscopio por un segundo, porque detrás de ese acrónimo frío hay un ser humano. Detrás de Hela estaba Henrietta Lacks. Era una joven madre negra de 5 hijos en los años 50. En las fotos la vemos con esos ojos alegres, una sonrisa preciosa. Le encantaba ir a bailar y siempre llevaba las uñas pintadas de un rojo intenso. Y fue exactamente a esta mujer, a Henrietta, a quien le extrajeron sus células sin que ella tuviera ni la más remota idea de lo que estaba a punto de pasar. Ahora, lo que resulta verdaderamente revelador aquí es el núcleo emocional de toda esta historia. Fijaos en estas palabras de su hija, Deborah Lacks, porque marcan un contraste francamente demoledor. Por un lado, tenemos a toda una industria médica que ha avanzado a pasos agigantados y se ha enriquecido gracias a las células de su madre. Y por el otro, la propia familia de Henrietta no pudo ni siquiera permitirse un simple seguro médico durante décadas. Estuvieron totalmente al margen de ese legado milagroso que su madre le había regalado al mundo. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que ir a las raíces. Henrietta crecía en una pequeña cabaña de troncos en Clover, Virginia. Pasó gran parte de su juventud dejándose la espalda en los campos de tabaco, sembrando detrás de arados tirados por mulas. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y con ella la gran migración. Henrietta se subió a un tren de carbón y puso rumbo a Baltimore para que su marido consiguiera trabajo en la enorme siderúrgica de Bethlehem Steel. Un viaje que tristemente acabaría llevándola a cruzar las puertas de las salas segregadas del Hospital Johns Hopkins. El declive de su salud fue, la verdad, aterradoramente rápido. Todo empezó en 1950, cuando le confesó a sus primas que sentía un doloroso nudo en el estómago. A principios de 1951, mientras se bañaba, notó un bulto duro tras un sangrado extraño. En febrero acudió al Johns Hopkins. Y este detalle es clave. Fue allí simplemente porque era el único hospital importante a kilómetros a la redonda que admitía pacientes negros, aunque, claro está, en pabellones estrictamente separados. Para la primavera de ese mismo año, ya estaba recibiendo unos durísimos tratamientos diarios de radiación. La realidad clínica de su diagnóstico, que fue registrada por el Dr. Howard Jones, pone los pelos de punta. Al examinarla encontró un bulto del tamaño de una moneda, y él mismo anotó algo muy específico en su informe. Dijo que parecía gelatina de uvas. Era brillante, de un color violeta súper intenso y tan frágil que sangraba con solo rozarlo. El doctor había visto miles de lesiones de cáncer de cuello uterino en su carrera, pero jamás algo como aquello. Era un tumor agresivísimo, que crecía a una velocidad de vértigo y que dejó a todo el equipo médico totalmente desconcertado. Y justo aquí ocurre el momento que lo cambiaría todo. Mientras Henrietta estaba inconsciente en la camilla de operaciones recibiendo su tratamiento, un cirujano tomó su bisturí y simplemente recortó 2 muestras de su tejido. Esas muestras viajaron directamente al laboratorio del Dr. George Gay. Una vez allí, su asistente Mary las picó minuciosamente, las metió en tubos con plasma de sangre de pollo y las puso en un tambor giratorio para mantener los fluidos moviéndose sin parar. Todo esto, y los registros históricos son imparciales y claros al respecto, sucedió sin que la paciente lo supiera o hubiera dado su consentimiento. Hay que pensar que, en aquel entonces, los científicos llevaban décadas intentando mantener células humanas vivas en un laboratorio, pero siempre morían enseguida. Bueno, pues hasta que llegaron las células de Henrietta. 24. Ese es el número mágico.
Fijaos, a diferencia de cualquier otro tejido cultivado antes, las células de Henrietta no solo sobrevivían, sino que duplicaban su cantidad por completo cada 24 horas. Crecían 20 veces más rápido que cualquier célula normal. Eran una fuerza imparable. Se habían convertido literalmente en las primeras células humanas verdaderamente inmortales de la historia. Y esto ilustra a la perfección la dolorosa dicotomía de toda esta historia. Es que estaban ocurriendo dos realidades opuestas al mismo tiempo. Por un lado, las células HeLa estaban en el laboratorio, prosperando, ganándose esa inmortalidad y convirtiéndose en un triunfo científico absoluto al sobrevivir fuera del cuerpo. Pero por otro lado, estaba la verdadera Henrietta Lacks. Su cuerpo estaba fallando rápidamente, su piel estaba quemada por la radiación y había sido despojada de su fertilidad, algo de lo que tristemente solo se le informó cuando ya no había marcha atrás. El tratamiento oncológico de la época era, en fin, casi tan agresivo como la propia enfermedad. Para tratarla utilizaron radio, ese metal radioactivo tan famoso por su inquietante resplandor azulado. Le introdujeron cilindros con radio directamente en el cuello uterino y se los cosieron para que no se movieran. El procedimiento era brutal. Sí, mataba las células cancerosas, pero también arrasaba con el tejido sano a su paso. La piel de la pelvis de Henrietta quedó completamente carbonizada y ennegrecida por la radiación, provocándole un sufrimiento inmenso e indescriptible. Llegados a este punto, es vital entender el contexto histórico y médico de los años 50 en Estados Unidos. Era una época marcada por unas leyes de segregación muy estrictas, con pabellones y fuentes de agua separados. También era la era del tristemente célebre estudio Tuskegee, donde se dejó avanzar la sífilis en hombres negros sin su consentimiento, una época de las llamadas apendectomías de Mississippi, que en realidad eran esterilizaciones forzadas. Y, dentro de todo esto, era una práctica médica completamente rutinaria recolectar muestras de tejido de los pacientes en las salas de beneficencias sin pedirles permiso. Esa era sencillamente la realidad del momento. Así que, mientras la vida de Henrietta se apagaba, sus células despegaban a lo grande. El Dr. Gay no patentó esta línea celular. Lo que hizo fue empezar a enviar células HeLa a cualquier investigador del mundo que se las pidiera. Y los métodos de transporte eran, impensables hoy en día. Había pilotos de avión que llevaban los tubos en el bolsillo de la camisa para mantener las células a temperatura corporal. Viajaron a lomos de mula en Chile, llegaron a la India y fueron bombardeadas con toxinas. Básicamente, le dieron a la ciencia mundial la libertad de hacer experimentos que jamás se podrían realizar en un ser humano vivo. Vamos a avanzar y ver cómo todo esto nos lleva al lado más íntimo de este relato, que nos habla de la familia y de los secretos que todos guardamos dentro, porque tras perder a Henrietta, su familia soportó décadas de absoluto silencio. Durante 25 años, los Lacks intentaron sobrellevar su dolor cotidiano sin tener la más mínima idea de que una parte biológica de su madre seguía viva. Miles de millones de sus células se estaban reproduciendo en laboratorios de medio mundo, cambiando el rumbo de la medicina moderna, y ellos no sabían absolutamente nada. Y es precisamente esta inmensa brecha de información la que rompe el corazón. Pensadlo un momento, mientras los biólogos conocían con una precisión matemática cada proteína, cada cromosoma y cada reacción enzimática de las células HeLa, la propia familia no tenía respuestas a las preguntas más básicas. Su hija Débora llegó a suplicar conocer detalles tan humanos como a qué olía su madre o cuál era su color favorito. Es una paradoja insoportable. La ciencia era dueña de la biología más íntima de Henrietta, pero su familia se había quedado despojada de su memoria humana y personal. Todo este análisis nos deja con una tensión muy profunda y difícil de resolver. Sí, una sola muestra de tejido impulsó milagros médicos incalculables de los que hoy todos nos beneficiamos inmensamente. Eso es innegable. Pero también está ahí el coste humano, trágico y silenciado, de la familia Lacks. La historia de Henrietta nos obliga a hacernos una reflexión final esencial sobre el progreso científico y la ética. Si nuestras propias células tienen el asombroso poder de cambiar el mundo, curar enfermedades y levantar industrias multimillonarias, ¿a quién le pertenecen realmente? Es una cuestión que a día de hoy sigue resonando en los laboratorios. Y con este pensamiento cerramos la explicación de hoy. ¡Hasta la próxima!